Hey, Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano evangelista Chancis Martínez. Quiero compartirte una palabra que sé que va a ser de gran bendición y una inquietud a tu espíritu y a tu alma. Y la palabra está en Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice la palabra aquí: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Jesús para siempre. Y hay un acontecimiento, bendito sea el Señor, y es que cuando Jesús estuvo en el monte Getsemaní, antes de ser entregado, dice la palabra que Él le dijo a los discípulos que esperaran un momento hasta que Él fuera a orar. Y cuando la palabra establece que Jesús estaba orando con el Padre, recordamos que Jesús, todo pecado estaba sobre un solo hombre, sobre Cristo Jesús. Entonces, ¿qué acontece, hermano? Que cuando Jesús, después que ora el Padre, dice que regresa y encuentra a los discípulos durmiendo. Y Jesús le dice a ellos: orad sin cesar para que no entren en tentación. Entonces, una pregunta. Pero Jesús, nosotros somos tus discípulos. Yo soy Pedro, yo soy Juan, yo soy Jacobo. ¿Cómo así, Jesús? Que tú me dices a mí que oremos para que no entremos en tentación. ¿Cuál es el plan? ¿Qué con eso? Si yo entro en oración sin cesar para no caer en tentación, ¿con quién me voy a enfrentar? ¿Qué significa si yo no estoy orando? ¿Qué significa si yo estoy menguando en la fe? ¿Qué significa si tú y yo menguamos en la fe? Cuando Jesús manda a los discípulos que oren sin cesar para que no caigan en tentación, Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, a Pedro le dijo: Satanás os pide zarandearos, pero yo oro al Padre para que tu fe no mengue. Pero Jesús, pero que si nosotros somos tus discípulos, pero ¿qué dice en Mateo capítulo 4? Cuando Jesús estuvo ayunando los 40 días, dice la palabra que fue llevado por medio del Espíritu Santo al desierto. Y cuando fue llevado al desierto, dice la palabra que fue tentado por el diablo. ¿Cuáles fueron los puntos en el cual el diablo tentó a Jesús? Lo primero fue la comida. Cuando nosotros estamos pasando por momentos de dificultad, por momentos económicos, cuando tú abres tu nevera, cuando no hay comida en tu nevera, cuando se acaba la despensa, cuando tu salario está, cuando tu sueldo está muy lejos o cuando tú tienes deuda. Jesús, dice la palabra que Satanás tentó a Jesús y le dijo que convirtiera esta piedra en pan. Y Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, una oración. Cuando usted y yo nos mantenemos firmes en la oración, cuando usted y yo buscamos de la presencia de Dios, es la única herramienta en la cual yo puedo resistir la acechanza del diablo. El Señor reprenda, se llama la oración, la búsqueda de Dios, la búsqueda de la palabra. Es lo único que puede mantenerme firme. Cuando usted se pone de rodillas, cuando usted se coloca de rodillas, usted se ve un gigante de la presencia del diablo. Cuando usted está orando, cuando usted se mete de Dios, cuando usted ora en su matrimonio, no hay diablo que resista un matrimonio. ¿Sabe qué? Porque cuando el esposo y la esposa se meten en oración, como dice la palabra, que son una sola carne, ya Satanás no puede derribar un solo, tiene que enfrentar a dos. Imagínese usted cuando en su casa usted tiene hijos y los hijos le sirven a Cristo Jesús. O sea, su familia, cuando se siente en la cobertura de Dios, usted y su familia es una bomba de tiempo. Por eso le digo que la oración es la única manera para tú poder derribar toda la acechanza del diablo. Así que cuando Jesús le dijo a ellos que oren sin cesar, aleluya, porque nuestra lucha no es con sangre ni con carne, sino con seres espirituales. 3 puntos positivos aquí. La oración es lo primordial. Lo segundo, la palabra, aleluya. La palabra de Dios es un fundamento clave para usted poder resistir las acechanzas del enemigo. Tercer punto, ¿cuál es? El ayuno. El ayuno es otra herramienta para usted poder resistir, porque Jesús dijo,
el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, ese es tu propio enemigo. La carne es lo más difícil para usted poder vencer. Cuando usted somete a la carne a la oración, cuando usted somete la carne al silicio y cuando usted somete la carne a la palabra, entonces el espíritu está encima de la carne y la carne debajo del espíritu. Pero cuando el espíritu está debajo y la carne está arriba, no hay hombre que pueda resistir al enemigo, a Satanás, al diablo, que el Señor reprenda. Así que yo te digo en este día, hermano, que no cese la oración y la alabanza, que busca al Señor en espíritu y en verdad, que la única manera que usted puede poder resistir a no caer, cuando el hombre de Dios cae, es porque el hombre empezó a menguar en la búsqueda y en la oración y en la palabra. Así que, hermano, cuando Jesús fue al desierto, allí fue tentado, pero ya Jesús llevaba oración. Tenía 40 días ayunando y orando a Dios. Sometía la carne 40 días en ayuno y oración. Cuando Jesús fue al desierto, allí fue el Jesús ayunado, el Jesús metido en oración y el Jesús llevado por la palabra. Porque él dijo la primera vez que Satanás lo tienta, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en este momento te invito a que no cese en la oración. Busca la oración, búscalo, métete en Dios. A un ayuno, cubre a tu familia, cubre a tu hogar, cubre a tu matrimonio, cubre a tus hijos. Levántate de madrugada, levántate en la mañana, en la noche intercede, camina en tu casa, unge tu casa, aleluya, métete en la chequina y en la oración de parte del Dios eterno. Así que te invito, hermano Yancy Martínez, como dice en este capítulo de Mateo, capítulo 26, versículo 41, orad sin cesar para que no entre en tentación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos en una próxima.